Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, ¿quién es? Padre, dame fuerza. ¿Quién eres tú? Padre, líbrame. Te oro, óyeme. Pero que se haga tu voluntad. No la mía, no la mía. Levántate, defiéndeme. Líbrame, Padre Todopoderoso. Sálvame de sus trampas. ¿Qué me has abandonado? Que vengan a preparar. ¿Cómo se siente? Triste por lo que pasó con Cristo. Pero debemos estar contentos porque Él está a la diestra del Padre ahorita, hermano. Amén. Esa es la palabra que Él venció la muerte. Dice el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Esta es la intención de esta película, para que reflexionemos. No importa la condición que tú te encuentres, no importa cuál pecado sea lo que estés viviendo. Y es San Juan 3:17, porque Dios no vino a condenar al mundo, dice, sino que Él vino al mundo para que el mundo sea salvo a través de Él. Amén. Entonces, esta noche yo quiero invitarlos para que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración esta noche. Y si alguien que está en esta noche quiere aceptar al Señor en su corazón, ya vieron el precio que pagó el Señor. El Señor pagó a precio de sangre tu salvación. Amén. El Señor fue a la cruz y esto que vimos nosotros, esto fue algo ficticio solamente, pero la realidad fue peor aún todavía, porque la palabra dice que su carne de Jesús fue molido, dice la palabra. Amén. Fue molido, dice. Entonces esto que vimos esta noche, esto fue algo, es una película solamente, pero la realidad, cuando crucificaron a Cristo, fue algo más cruel aún todavía. Todo por amor a ti, por amor a la humanidad. Amén. Entonces esta noche, si hay alguien que quiera aceptar al Señor en su corazón, puede hacerlo. Amén.
Alguien que quiera aceptar al Señor esta noche, que diga, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Gloria al Señor. ¿No hay nadie? Si no hay nadie, de todos modos, vamos a orar esta noche. Yo voy a hacer una oración de fe y quiero que en su lugar, si alguien quiere aceptar al Señor o por pena, por cualquier cosa, no quieren pasar, porque es lo que pasa a veces, pero desde su corazón, yo quiero que hagan esta oración de fe esta noche, amén. Quiero que cierren sus ojos. Después de que haga esta oración yo de fe, vamos a orar todos juntos para darle gracias a Dios, aleluya, por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amén. Aleluya. Si alguien quiere aceptar al Señor, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche estoy ante tu presencia, Dios mío. Reconozco, Señor, que tú eres el Cristo, que te levantaste de entre los muertos al tercer día. También reconozco, Señor, que soy un pecador, que he pecado delante de ti, Señor. Pero en esta noche, Dios mío, aleluya, delante de ti te pido perdón y que me perdones de todos mis pecados, de lo que me acuerdo, de lo que yo ya no me acuerdo, Señor. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor, esta noche. Perdóname, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, gracias. A través de tu Hijo Jesús, ese sacrificio perfecto. Recíbeme como tu Hijo, Señor. Y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración en tu corazón, yo quiero hacerte una invitación para que busques una iglesia donde congregarte, busques una comunidad cristiana donde se predica a Cristo y te congregues y cada día aprendas más del Señor. Amén. Gloria a Dios, Cristo vive. Entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo glorioso, por este tiempo que de alguna manera la intención de nosotros era que estuvieran como familia disfrutando de una película y sobre todo que lleven un buen mensaje de salvación en su corazón. Aleluya. Y también reflexionar sobre la vida. Amén. Gloria al Señor. Este tipo de lo que hicimos esta noche lo vamos a estar haciendo continuamente. Cada fin de mes, cada mes vamos a estar haciendo. Entonces todos están cordialmente invitados. Vamos a estar haciendo invitaciones para que se acerquen, amén. Vamos a estar también proyectando películas solamente para niños, porque hace falta enseñanza para los niños también. Vamos a estar proyectando para jóvenes y para todos, para matrimonio y de todo, amén. Entonces démosle gracias a Dios esta noche por esta bendición que nos permitió el Señor. Gracias, Padre, por el Dios esta noche. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo glorioso que nos diste, Señor. Por este tiempo glorioso del cual aprendimos mucho, Señor. Aprendimos y vimos, Dios mío, cómo diste tu vida por cada uno de nosotros, aleluya. Y muchas de las veces, Padre, nosotros somos tan mal agradecidos, Señor, que no damos valor a eso que tú hiciste, Señor. Pero esta noche, Dios mío, aleluya, te damos gracias por todo, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tocaste el corazón esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque de alguna manera, aleluya, de los que vinieron esta noche, no van a regresar a como llegaron. Yo sé que van a llevar algo en su corazón, aleluya. Yo sé que tú hiciste algo esta noche en el corazón de algunos, Padre bendito. Gracias, Señor. Bendice a cada familia que vinieron, a cada familia que dispusieron su corazón, que dispusieron su tiempo en venir a escuchar un mensaje de salvación, un mensaje que cambia y transforma la vida del hombre. Aleluya. Gracias, Padre bendito, esta noche. Bendícelos a cada uno, Dios mío. Llévalos con bien en su hogar, Padre bendito. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. De igual manera también les pido que no se vayan. Las hermanas han preparado algo pequeño, pero sencillo, pero de todo nuestro corazón y le queremos compartir esta noche. Amén. Así que no se vayan, hermano. Amén. Y cualquier duda, cualquier cosa, pueden acercarse y preguntarnos, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga.